Muy buenas tardes. Dinu Bumbaru es diplomado en arquitectura en la Universidad de Montreal, en Canadá. Además, ha seguido cursos de conservación en Italia y es graduado en conservación del patrimonio por la Universidad de York, en Inglaterra. De su trabajo local, debemos mencionar que desde hace varios años se desempeña como director de políticas de Heritage Montreal, la ciudad que es una silueta, como él mismo nos ha dicho, un espacio densamente poblado entre un monte y un río, en una institución que fue fundada en 1975 por la filántropo, la arquitecta Phyllis Lambert, en apoyo a una campaña que se denominó Save Montreal, Salvemos Montreal, movimiento ciudadano que se había convocado para movilizar la protección del patrimonio sobre la coyuntura de un edificio que fue demolido finalmente. Su largo trabajo desde esta plataforma ciudadana local le hace merecedor de múltiples reconocimientos en su país, entre los cuales recibe la Orden de Canadá, el mismo año que Céline Dion, y eso lo deja seguramente entre los más mediáticos patrimonialistas de Canadá. De su trabajo global podríamos mencionar todo el aporte que significa su activa participación en el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, donde ha ocupado lugares de mucha relevancia como la presidencia del Comité Nacional, la Secretaría General del organismo con sede en París, y actualmente lo tiene trabajando en su Secretaría Ejecutiva. Desde ICOMOS ha desarrollado temas emergentes en el debate internacional sobre patrimonio, como es el reconocimiento de los paisajes culturales, la importancia del patrimonio de la época moderna, el patrimonio industrial y el programa Heritage at Risk, Patrimonio en Peligro, que es una iniciativa global para gestión de riesgos en patrimonio. Desde hace varios años hemos tenido el privilegio de conocerlo, celebrar sus logros y también acompañarlo en sus fracasos, pues claramente, para quienes trabajamos cotidianamente en la promoción y desarrollo del patrimonio, las convicciones comunes deben alimentar nuestra soledad de corredores de fondo. Por lo que hoy le damos una calurosa bienvenida a Antofagasta, una ciudad que estamos seguros es el lugar más pertinente en nuestro país para dialogar sobre esta relación entre patrimonio y minería. Lo que esperamos sea, a partir de hoy, una otra interesante etapa en esta carrera de fondo a lo que están todos ustedes invitados a acompañarnos. Queremos comenzar este diálogo con Dinu con esta imagen, que es una imagen muy pregnante. Y quiero comentarles además que hemos elegido esta imagen porque Dinu Bumbaru es un ciudadano canadiense, pero su origen familiar es rumano, por lo que a partir de ello se nos viene a la cabeza inmediatamente una imagen de Rumania, la que vemos ahora, que corresponde a la localidad de Rosia Montana, en Transilvania, un proyecto minero del cual es imposible que no comentemos los grandes dolores de cabeza que ha significado para las autoridades locales, nacionales, así como para toda la comunidad internacional, producto precisamente de esta tensión que es evidente entre minería y patrimonio. Por tanto, lo primero, Dinu, sería que nos comentaras qué te evoca esta imagen. Muchas gracias, José. Quisiera antes de eso agradecer a los organizadores, el Puerto de Ideas, la ciudad, los partners de la operación, que me parece muy inspirativa en relación a la experiencia que tenemos en Canadá para establecer diálogos entre los campos, los silos de la ciencia, los silos de la cultura, de la economía, del desarrollo humano y social. Me parece muy interesante como modelo y quisiera mencionarlo. Quisiera también agradecer la asistencia posible de Sven, el intérprete, porque mi castellano es todavía un poco personal, mezclado con francés y italiano. El tema es mejor que rumano, que no conozco nada más que las palabras feas. La imagen de Transilvania para mucha gente se limita a Drácula,
una percepción un poco limitada, pero realmente a través del mundo eso es lo que evoca Transilvania. Pero Transilvania fue el lugar de civilización, una cruz de rutas muy importante en el siglo antes de los romanos, del tiempo de la Grecia, del negocio y también de minas. El sitio que se ve, Rosia Montana, fue una de las fuentes de oro para el Imperio Romano. Cuando Trajan tuvo la Dacia, que se llamaba en este tiempo, no solo para haber vecinos tranquilos, pero para también haber un poco de cash flow para el imperio. Y ahora este sitio es realmente, como lo mencionaste, una fuente de cefalía. En el caso del patrimonio, hace al menos 12 años que entre ICOMOS se discuta del caso de Rosia Montana. En 2002 la Asamblea General fue en Madrid y tuvimos resoluciones. ¿Cuál es el problema? El problema es que la excavación de oro en el tiempo de los romanos fue de una escala X y ahora es de una escala X veces 1000, porque ahora tenemos los medios técnicos de remover montañas íntegras y en este caso se llama de un depósito muy importante que es, claro, en el centro de esta región muy humanizada, es bajo de lo que la gente considera como un paisaje en su propio derecho de existir, un paisaje cultural con elementos de tradiciones, de agricultura, también de explotación del oro, porque hasta los años 50 en este territorio se explotaba todavía, se extractó el oro con técnicas que son casi medievales. Entonces, ahora se podría poner, si no fue un trabajo muy intensivo de modernización bajo el régimen socialista de este tipo, se podría proponer Rosia Montana como paisaje cultural industrial, porque la dimensión de tradición de extracción del oro muy fantástica con continuidad en el tiempo. Ahora una compañía, debo decir que es una compañía con intereses canadiense, Gabriel Resources, se interesó a y quiere extractar el oro moviendo el paisaje integralmente. Ahora se puede, existen ciudades en mi provincia de Quebec, la ciudad de Malartic, y la compañía de oro desplazó la ciudad, porque el oro bajo la ciudad es tan valioso que se puede pagar la relocalización de toda una ciudad. En este caso, la emoción tenga muchas dimensiones, porque es un caso cultural, una identidad del territorio que es muy fuerte, porque son poblaciones muy antiguas, que son también mestizadas con introducción de grupos de Alemania, Hungría, Rumania, Slav. Es un tejido humano muy interesante, muy rico, con mucha riqueza. Y es también una preocupación ambiental, porque en los años 2000 no se puede olvidar la definición ambiental del desarrollo sostenible, con riesgos muy importantes, porque ahora con el uso del cianuro, de toda esta química, con incidente en Hungría hace algunos años que mataron gente, contaminaron ríos por mucho tiempo. Eso es una preocupación también. Y son voces internacionales que se asociaron a este territorio para salvarlo. La situación es también que muchos grupos dijeron es un interés arqueológico o es un interés arquitectónico, son pueblos históricos, lo que se llaman aquí zona típica. El vocabulario puede cambiar de un país a un otro, pero el tipo de patrimonio es presente, son elementos de paisaje. Entonces,
algunas propuestas van en la dirección de proponer un reconocimiento internacional como patrimonio. Son discusiones a nivel europeo, pero el problema no es solo europeo. Como le mencioné, la compañía es canadiense y al ICOMOS hicimos una intervención hasta el ministro de Negocio Internacional de Canadá para que las reglas que esperamos que se aplican a las compañías en Canadá se podían extender usando, por ejemplo, el espíritu de buen ejemplo que da a todos los países que firman la Convención de Patrimonio Mundial a través de su artículo 5. Dino, y claramente esto es como una especie de tormenta perfecta, ¿no? Porque Sí. más amenaza que en este caso es imposible encontrar. Pero yo creo que... En paz, porque son lugares muy Sí. amenazados, pero en territorio, podríamos hablar de Siria, pero en Bueno. territorio en paz. digamos, de patrimonio minero. Minero, sí, Ya. claro. Allá son minas de otro tipo. Por lo mismo, yo creo que un punto de partida para tratar de dragar soluciones, Sí. para utilizar un término minero, sería tal vez como que tú nos orientes a algunas características que tiene esta relación con el patrimonio y minería, que incluso crea esta palabra nueva que es patrimonio minero. ¿Cuáles son las dimensiones que tiene el alcance de este patrimonio minero? Bueno, primero se debe saber que el patrimonio minero no es un patrimonio solamente del tiempo moderno. Existen minas por miles de años. Es un patrimonio fundamental de la humanidad en algunas dimensiones. Pero entonces son distintas épocas, tipos y todo eso. Y ahora es una actividad que se amplía mucho, pero podemos decir que son tres dimensiones, al menos de mi punto de vista, es la dimensión econotécnica. Es una empresa de invención como gente con sus manos y después con instrumentos y con grupos y con trabajo puede extractar de la geografía recursos que pueden servir a actividades sociales, digamos economía en el senso fundamental y griego del tema, sí, que las cosas de la casa. El hogar, el oikos. El oikos, pero técnico, económico, eso es una dimensión y es mucho que aprender, descubrir. Es un parte, en francés se puede usar la palabra l'aventure humaine. ¿Cómo se dice? La aventura humana, que es the human endeavor. Yeah. La marcha de los humanos es una cosa fantástica que nosotros como individuos podemos entender nuestra contribución y papel en este. Primo tema. El segundo es, no se puede olvidar que como estamos hablando de una dimensión humana, es la dimensión memorial, la memoria de las cosas. Y no es siempre la memoria, se puede presentar como una cosa muy pesante, solennel, en francés, solennel. Solemna, que es más elegante en español. Y, más solemne. No, sí. Ok. Después, con el café. Es la dimensión memoria, pero memoria es también el saber hacer, el saber ser, son cosas que existan. Antes de las minas, por ejemplo, son la gente que exploran el territorio, como la gente descubre un nuevo mundo. Tenemos en Canadá y aquí también el mito del prospector. No sé cómo se describe en la cultura chilena, pero en Canadá es un personaje fundamental de la identidad, no en todas partes del país, pero en parte del norte, del oeste, de las sierras. Es muy importante, no es una especie de gente en vía de extinción. Son prospector ahora que existan, pero tenga memoria de hacer parte de el patrimonio. Y claro que es la memoria de los mineros. Una anécdota, uno de los primeros contactos que yo tuve con el mundo del patrimonio minero es
cuando me fui en Francia para visitar uno de los grandes monumentos de la arquitectura moderna que se llama Ronchamp. Ronchamp es la capilla de Le Corbusier, es un monumento fundamental en Francia. Es un país tan pequeño que no se necesita precisar en cuál región, pero es cerca de Besançon. Y para ir en este lugar se tomaba un tren y un otro. Y el último tren es un tren que pasa una vez al día. Entonces llegué allá a las 7 de la mañana y la vuelta fue a las 8 de la noche. Entonces en el pueblito grande como eso no fue mucho que hacer que de visitar el lugar, y en particular antes que la capilla de Ronchamp se abre, fue visitando el cementerio. Qué cosa interesante, es un cementerio de mineros. Visitar un cementerio de mineros es visitar un lugar que raconta cosas modestas, muy tocante. En algunas veces son dramas, en algunas veces son eventos de joya, son símbolos muy algunos son naif, ingenuo. Eso es también la memoria, pero es también la memoria de una empresa planetaria. Con las minas se puede ir a la luna. Es grande y se puede... Lo vimos ayer en Huanchac. Sí, claro. ¿Y lo tercero? Y lo tercero es el lugar, es la geografía. El patrimonio es el encuentro de la geografía, de la historia y de la sociedad. Eso es el patrimonio, las tres fuentes. Y la geografía con las minas, por su naturaleza, las operaciones mineras crean paisaje, porque crean espacio, porque cambian la natura de la geografía. Y esa es una cosa que ahora se interesa. En Bélgica, por ejemplo, donde tuvieron por muchas generaciones en el siglo XIX, el charbonnage, la extracción del carbón. La extracción del carbón construyó esta serie de terrils, que son colinas, cerros artificiales de basura de mina. Y de una generación hasta la próxima, se transformaron en un paisaje de identidad. Y cuando nosotros lo tenemos también en Quebec, porque tenemos cerros de basura de minas que ahora se reexplotan para sacar minerías que no fueron explotadas en el primer caso, y la gente es disturbado por porque ahora eso no son basura, son paisaje. Y ahora la noción de patrimonio se ha trasladado de una preocupación muy importante para edificios individuales o también piedras con inscripciones o objeto arqueológico, hasta ecosistema de lugar, de persona, de sociedad. Y eso es un caso muy interesante, pero es también un poco complicado para empresas internacionales, sí, de la edad del MBA. Oye, hay una imagen alegórica que tú planteas por ahí en algún texto, de que instituciones como el ICOMOS, que se preocupa sobre pensar estos temas, estaría como en una ionosfera, ¿no? Así como muy por arriba de las cosas. Ahora, la ionosfera es lo que transmite las ondas de radio, por lo tanto está muy por arriba, pero también conecta puntos, sí, ¿no? Sin embargo, para llegar con esas ideas, ¿no?, hacia las soluciones, hacia los espacios locales, ¿cuáles crees tú que han sido insumos o elementos de trabajo que podría haber aportado la discusión de ICOMOS en los últimos años? El ICOMOS tenga una capacidad limitada de cambiar el mundo, y como lo discutimos con el presidente pasado, Dr. Petzet de Bavaria más que de Alemania, en 100 millones de años probablemente lo que cuidamos ahora no va a ser más. Pero eso es
una introducción para decir cómo podemos contribuir a un progreso, no para una solución total y permanente. Las cosas, cuando se habla del patrimonio cultural y del patrimonio con el importante papel es el del humano, el humano tenga una mirada que evolúa. Hace 25 años no se hablaba mucho del patrimonio industrial. Ahora es un elemento que hace parte de del renacimiento de las ciudades, con la conversión de elementos de producción industrial en centros de producción de ideas o por ejemplo, en algunos de nuestros barrios que fueron barrios obreros de fábrica, de fundidoria, ahora son lugares para producir ideas sobre la dot technology. Es un ejemplo. La mirada humana evolúa. Es una distinción importante del patrimonio natural en cuya se descubre siempre cosas, pero podemos haber una esperanza casi optimista u utópica que un día se podría decir habemos descubierto una gran parte de lo que sea necesario de descubrir. En el cultural no se puede decir eso, porque en nuestro mundo la Tierra siempre gira y no se puede mesurar todo porque el mirador es el instrumento de mesurar. En este contexto lo que ICOMOS puede hacer es, creo que un grande trabajo, el caso de las minas por las 3 dimensiones y la escala de desafío y en muchos casos las capacidades de las empresas, es que podemos encorajar o promover un trabajo interdisciplinar que no sea solamente en un bubble diagram de compañías, pero que puede también conectar con las comunidades. Entonces, haber participación de todo el nivel. Eso es una cosa. Por muchos años la gestión del patrimonio fue una gestión especializada. Es un poco como la salud, son centros de salud y hospitales aquí. Cuando estamos enfermos llamamos al médico, pero para mejorar la salud de todos es una acción colectiva e individual, no solo la responsabilidad de los médicos. Eso es una cosa que se puede hacer y creo que en el ICOMOS empujemos esto en algunas veces en algunas veces tomando posiciones y resoluciones, en otros casos estabilizando mesas redondas y promovemos en nuestra red misma la idea de colaboración en las disciplinas. Porque es real que es necesario traducir textos en muchos idiomas, pero puedo decir que yo tengo más relaciones como arquitecto con otros arquitectos que hablan Azerbaiyán o Zulu que con arqueólogos, porque las paredes entre las disciplinas, eso es una herencia del siglo XIX, la construcción analítica del mundo. Ahora con idea de paisaje y de comunidad no se puede ver solamente una caja al lado de una otra. La cultura del Tupperware. La Tupperware, sí, el Tupperware de la civilización. Todo contenido. Cada uno en pequeño caja con el cubierto que hace plup y plup. Eso podemos avanzar de esto. Y en esa misma dimensión como de cooperación internacional, resulta obvio de que Chile y Canadá tenemos muchas distancias, muchas diferencias, pero también daría la impresión de que, volviendo a focalizarnos en el tema de la minería y del paisaje cultural y de las actividades económicas en el paisaje, podrían llegar a haber ciertas semejanzas. Me gustaría que nos comentaras qué tipo de relaciones y qué tipo de transferencias podríamos incluso aprender de Canadá, pensando en que la actividad económica sobre el territorio siempre pone en una confrontación muchas veces muy artificial al patrimonio, sea este natural o cultural, y al desarrollo, sí, como si fueran enemigos per se, cuando en definitiva, y además según la deontología o
o la doctrina, digamos, ¿no es cierto?, que hemos desarrollado en ICOMOS, el patrimonio es la base del desarrollo. No sé qué piensas de eso y cómo ya en una mirada comparativa entre Chile y Canadá eso podría tener algún sentido. Ok, Canadá, Chile, dos países americanos que no son Estados Unidos y dos países cuyo nombre empieza con la letra C. Hasta ahí, perfecto. Perfecto. Y dos países que tocan el Pacífico. Okay. La leyenda de Canadá es hasta mare, de ad mare usque ad marem, y el primer ministro ahora quiere agregar ad marem otra vez para el Ártico, porque tenemos problemas de cuesta, pero creo que son cosas distintas entre Canadá y Chile. Claro, tenemos una estructura de confederación, entonces son legislaciones por cada provincia. Por ejemplo, por recursos naturales no es una responsabilidad del gobierno federal, es una responsabilidad de cada provincia. Por ejemplo, en Quebec, en mi provincia, tenemos ahora una ley de minas que fue renovada hace algunos meses, pero fue una ley muy distinta de ella de Ontario o ella de Alberta. Eso hace parte. O la de Yukon. O la de Yukon. Aquí Yukon es un poco distinto porque es un territorio federal, pero con autonomía. Cosas que me parece interesante es que tú dijiste el patrimonio es desarrollo. Yo dijeron un poco mejor que el purpose, la razón del desarrollo sea de agregar, aumentar el patrimonio. Okay. Y eso es una dimensión que sería útil. A ver, tenemos desafíos en comunicar Por ejemplo, el arqueológico en muchos casos se mesura en el caso de estudios de impacto ambiental. La arqueología hace parte de no en parte del conocimiento del lugar, pero de los impactos del proyecto, como la contaminación, como la cuestión del agua, la basura. Falta un poco de dignidad eso, pero no quiero decir que el desarrollo debe aumentar el patrimonio arqueológico destruyendo todo, pero es una cosa cómo se aumenta el patrimonio. El patrimonio, y después la otra cuestión es de quién es el patrimonio, eso hace también parte. Existen, creo, en Canadá experiencia interesante en distintas regiones. Por mucho tiempo la relación entre el patrimonio, por ejemplo, el paisaje, patrimonio y discusión pública, digamos, comunidad, fue la discusión cuando la gente de la ciudad se andaba por la fin de semana en la campaña y encontraba un paisaje estético muy interesante. No comprendía que este paisaje de agricultura en este caso, no está solamente un fenómeno estético, pero fue el lugar de trabajo del campo, de los campesinos. Esa tensión entre la ciudad y la campaña, el campo, fue por mucho tiempo un problema. En algún caso se resolvió con una evolución del concepto de desarrollo sostenible, que me parece útil porque esa es una cosa que creo tenemos algo que compartir. Muchas se hablan del desarrollo sostenible. Los más grandes enemigos usan la misma palabra para condenar el otro, pero ¿cuál es la definición? Si miramos al informe Brundtland, se habla de integridad ecológica, de desarrollo económico y de equity. Igualdad. Igualdad social. Son tres pilares. En otro
fueron algunas iniciativas, en particular algunas que vinieron de Barcelona con el Fórum de Cultura, sí. La idea de haber un cuarto pilar, y la UNESCO trabaja eso también, que la noción de diversidad cultural y de cultura y de identidad y de dimensión humana no sea un subsidiaria de la cuestión social, pero un pilar en su derecho mismo. Eso es un poco abstracto, pero en práctico en Quebec una ley fue adoptada por el Parlamento, la Asamblea Nacional, una ley sobre el desarrollo sostenible que tenga una definición de desarrollo sostenible que usa la protección del patrimonio como principio fundamental. En este nivel quiere decir que esta definición es una definición legal que crea obligación sobre todo el sistema del gobierno. Y eso sería una cosa interesante que explorar, cómo este tipo de modelo puede ser compartido, desarrollado, expandido, criticado por otros, en particular en Chile, donde la escala de desarrollo y los desafíos son muy grandes. Como tenemos un acuerdo de libre negocio, sería una oportunidad, me parece. Y pasando a partir de eso al punto de las comunidades, sí. Tú lo mencionabas al pasar, este tema de la memoria, ¿no? Que a mí sí. Me parece tremendamente significativo porque cualquier definición hoy día más o menos sustentable de patrimonio pone el foco no en el fetiche del objeto, sino que en la relación entre los objetos y en donde los sujetos tienen un protagonismo importante. Sí. Y resulta evidente para el caso de la minería pensar también en un patrimonio del trabajo, sí. En una cultura del trabajo que no necesariamente tiene que ver con la épica del gran monumento industrial, sino que con lo que se hizo en relación con eso, ¿no? En un tiempo pasado y también en un tiempo presente. Sí. Estoy pensando claramente, ¿no? Y todos lo tenemos acá muy en la cabeza, el rescate de mineros, por ejemplo, de un derrumbe, sí. ¿No? Es decir, hay una cuestión ahí con la memoria, ¿no? Con una memoria mediática, ¿no? Recordemos que esta imagen es la imagen televisiva más vista, ¿no? En la historia de la humanidad después del funeral de Michael Jackson. O sea, ¿no? Y tercero en la lista viene el alunizaje del Apolo 11. O sea, entonces hay una cuestión ahí, digamos, sí. ¿No es cierto?, de que por mucho tiempo, y no solo para Chile y para la comunidad de Copiapó, esto va a ser parte de su memoria, sino que para el mundo, ¿no? Y allí también hay una cuestión importante que tú has remarcado muchas veces, que es este rol del sujeto, ¿no? Sí. En el patrimonio, en apropiar esa noción de patrimonio. En mi organización tenemos hablaste un poco más temprano de Perfect Storm, la tormenta sí. Perfecta. Existe un lugar donde cosas ocurren por accidente, no sé. Ayer el profesor nos mencionó donde el bosque nací, la humanidad nací. Sí. Donde el bosque, fantástico. Yo vengo de una organización que es infinitamente más modesta que el bosque original, pero tenemos en Heritage Montreal gente de distintos medios sobre el Consejo de Administración, incluye gente del medio de la comunicación y de la publicidad. Y la gente hace como 10 años nos dijeron el shift está ocurriendo con las redes sociales que the users are the source of knowledge. Sí. Los usuarios son la fuente del conocimiento. Sí, entonces no son fuentes que como la fuente en la sierra de cuya venga el río, pero son fuentes que generan el knowledge. Los sujetos producen patrimonio. Se producen cosas, okay. ¿Sí? Comentarios, se puede ser un poco escéptico, preocupado que todo eso shifta la realidad en el lugar de la virtualidad, pero es una realidad que existe con nosotros. Esa es una imagen que
fue muy touching, tocante, no tocar Sí. la guitarra, ¿no? Pero Conmovedora. ¿cuántos imágenes de ese vemos en África o en China o en Asia? Aquí estamos en una, por una razón que es un acuerdo entre Canadá y Chile, porque estamos en un nivel de economía de sofisticada, de comunicación en la sociedad que permite que la sociedad genere esta imagen con la excelente conclusión de la salvación de la gente. Pero me recuerdo en la guerra en Yugoslavia hace 20 años, Dubrovnik fue enfocalizada como una ciudad destruida. Yo me fui para el director del UNESCO para ver cuáles fueron realmente los daños. Y los daños fueron muy importantes, pero la percepción que 30% de la ciudad histórica está baja, destruida, está falsa. Pero eso fue la imagen muy sólidamente en espíritu. Y creo que tenemos como comunidad de gente que se interesa más a este tópico que ser un poco prudente a la primera imagen. Es importante, el trabajo sobre la memoria no va a generar siempre imagen tan fuerte, va a generar imagen mucho más modesta, pero el trabajo y la riqueza sería en la relación entre este momento de pequeña memoria para construir un entender y un ser un poco más amplio y realista. Ahora, de todas maneras, las imágenes, ¿no? Y esto a riesgo de ser chauvinista o de caer en el lugar común de que Chile es un país minero, si uno mira el mapa, el mapa de los sitios que UNESCO ha elegido como sitios de patrimonio mundial en relación con actividad minera pasada o presente, no deja de ser bastante elocuente y rotundo el hecho de que sea Chile precisamente el que tenga 2 sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial de UNESCO que están obviamente y directamente vinculados a la actividad de minería, ¿no? Nosotros los tenemos claros, Humberstone y Santa Laura, salitreras, que inmediatamente entra en la lista, entra también en una lista de patrimonio en peligro por el grado de deterioro material que tiene, y un poco más al sur, Sewell, ¿no? Otro campamento minero, esta vez en relación con el cobre. Y así además nosotros tenemos nuestras propias listas en la mente, que probablemente puedan incluir en un futuro mediano a Lota por el sur, Chuquicamata por acá cerca, bueno, etcétera, ¿no? Sin embargo, el punto aquí es qué necesidad y qué utilidad podría tener, de nuevo, esta cooperación internacional en relación precisamente a estos sitios. Porque los 2 sitios que hemos mostrado para el caso chileno tienen una gran particularidad. Son sitios fósiles, son sitios relictos, las salitreras, ¿no? Ya no funcionan más como tal. Ahí está Caletones, lo sabemos, ¿no? Pero el sitio de Sewell está digamos, no está en uso, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay una distancia respecto de la imagen primera que veíamos de Rocia Montana, en donde hay un tajo abierto que está funcionando con un pueblito medieval al lado, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de esta relación? Al lado por el momento. Por el momento. El patrimonio mundial es una invención extraordinaria que tenga una intención humanista, pero se debe recordarse que el título oficial de la Convención de Patrimonio Mundial no es la Convención del Patrimonio Mundial, es la Convención Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial. La palabra protección es una palabra muy interesante porque en muchos casos no se encuentra la definición. En las leyes, no sé aquí en Chile, pero yo afortunadamente recibí un documento con el texto de la ley, voy a estudiarlo a casa, pero la definición de protección es una definición interesante a observar cómo evoluó en el tiempo. Cuando fui a Dubrovnik, yo aprendí
que la ley de Croacia en este tiempo, aparte de la Federación Yugoslavia todavía, ahora, en este tiempo, crea una obligación sobre los directores de museos, por ejemplo, o directores de monumentos para una región, de ser personalmente responsable para la condición de protección de los bienes en el catálogo. Entonces es un vitral de iglesia que se rompió, la persona se va a cárcel. Es un poco duro. Yo creo que vamos a bajar los efectivos del ministerio muy rápido si tenemos este tipo de ley, pero es una ilustración que se puede que la noción de protección será mejor conectada con la noción de protector. Y sabemos el patrimonio mundial, la protección no es el acto del UNESCO que no tenga poderes supranacional, es el poder del Estado con su compromiso hasta la humanidad. Entonces, por eso en el caso de Humberstone, la noción es una noción de lista en peligro para reforzar la cooperación entre países para servir. Por ejemplo, tengo un caso de unas minas, las minas de sal cerca de Cracovia, en Polonia. Minas son minas de sal desde 700 años que todavía funcionan. Son capilla excavada y escultada en cavernas de sal. Es fantástico. Tengas no sé cuántos cientos de kilómetros de galerías. Y claro que es un problema técnico porque las minas hay secciones que son monumental en conservación y secciones que son todavía en explotación con el uso del agua para disolver el sal y pomparlo hasta a la superficie para extractarlo así. Eso hace que la escultura de la parte del etapa barroco sean atacada por la humedad de la operación regularia. Entonces fue en peligro. Eso hizo que los Estados Unidos aportaron asistencia técnica para la calculación de deshumidificador de una mina, que equipo que necesita la NASA casi para trabajar eso. La idea de patrimonio mundial en este caso son tres condiciones para una inscripción. La primera es la valor universal excepcional. Entonces, ¿qué es nuestra comprensión global de las operaciones mineras en el mundo? Hacemos el alfa y omega de la historia de las minas, de tipo de explotación y de instalación que hicieron hecha con el resultado. Es claro que tenemos huecos gigantescos en este metasistema histórico y patrimonial. Entonces, la oportunidad del valor es importante. En algunos casos es porque es una obra maestra de ingeniera, en otros casos es un testimonio de intercambios entre pueblos y todo eso. La segunda condición es la autenticidad y la integridad del sitio. Fuimos discutiendo al lunch, un hueco en la tierra, se continúa a excavarlo 2 veces un hueco, todavía es un hueco. Entonces, ¿cuál es la noción de integridad en este caso? Eso un debate filósofo. El tercer es el nivel de legislación que puede garantizar el futuro. Y creo que en el caso como minas, en muchos países las minas son casi supranacionales en su poder. En Canadá es como el equivalente de las compañías de ferrocarril. La compañía de ferrocarril en la jerarquía canadiense son casi entre Dios y el gobierno. Por razón que unieron el país, la Constitución garantizó derechos muy grandes. Eso parece como una historia en África, pero es el mismo en Canadá porque la Canadian Pacific hizo Canadá, de costa a costa. Y eso es necesario pensar un poco más. Son casos también donde el reconocimiento del patrimonio minero a través de la UNESCO
es una cosa de reconciliación nacional. La imagen antes de Yukon, que fue al presente, es la Dredge No. 4, en una instalación. El Yukon fue el lugar de la Gold Rush en 1898, la última de las grandes Corsa al Oro del 19, y el Canadá propone de nominar el Klondike al Patrimonio Mundial. Son algunas razones. Originalmente, nuestro gobierno quisieron nominarlo junto con el gobierno de los Estados Unidos como una ruta patrimonial, porque el Klondike es el percurso de Skagway hasta Dawson City, y el Chilkoot Trail y los campos donde la gente que no murieron hicieron para acampar, todo, es fantástico. Pero como en todo otro casos con nuestros vecinos, creo que los Estados Unidos no notificaron eso. Entonces no existe la propuesta del lado americano y van a proponer todavía el Klondike, pero concentrando sobre el lugar de Dawson City, donde fue el oro, donde fue la historia, no del ir al oro, pero de extractarlo y todo, con máquinas como minas y todo. Pero también el proyecto ahora es un proyecto junto con el pueblo Tronchvek, que es el pueblo autóctono del lugar, que durante la Corsa al Oro fue totalmente... le mandaron el otro lado del río, como eso. Ellos fueron en su cabana de tierra y de branches, de iglús, y el otro lado donde fue el oro fue 30,000 personas que vivieron en una ciudad instantánea, la más grande ciudad entre los grandes lagos y el Pacífico. Entonces, ahora es un proyecto conjunto con las administraciones del territorio de Yukon, con la comunidad local y también los autóctonos. Es un ejemplo. Quiero decir que todavía se extracta el oro en el Yukon. No es una mina fósil. Es un caso donde activa. En África del Sur, el proyecto es de proponer el Big Hole, que es el hueco. El gran hoyo. El gran hoyo. Dicho en buen chileno. Ok, el gran hoyo en Kimberley, donde se extractó los diamantes de la fortuna de De Beers. Y allá también es un caso cuál es la integridad de un hueco, de un hoyo, pero es también una oportunidad porque lo que fueron algunos que hicieron muy rico con pero muchos cayeron en el ojo. Y la memoria es también en un país donde la reconciliación es una política nacional muy importante. Esos son ejemplos. Dinu, pero todos estos ejemplos, estas mismas imágenes que ya hemos visto, nos ponen en los problemas, nos ponen en las dificultades, nos ponen en... Hay una cosa como de padecimiento patrimonial, sí. Todo es muy duro, todo es muy trabajoso, lo sabemos. Pero pongámonos finalmente al otro lado, al lado del disfrutar el patrimonio, sí. Del placer del patrimonio. Y entramos en un uso que es muy importante y muy legítimo para que no solamente las comunidades involucradas directamente, sino que todos nos incorporemos y nos acerquemos al mundo del patrimonio. Pone sobre la mesa, ¿no?, varias cosas. Una de ellas, la interpretación, el conocimiento, sí, que se pueda tener, pero también el turismo, sí, que es una palabra compleja, digamos, ¿no?, en ese sentido, porque evidentemente a todos nos gusta viajar, mirar, tenemos curiosidad, queremos saber, pero ese saber, ese viajar se puede convertir también en un agente que someta a los sitios a problemas. ¿Qué podrías decir de eso? El turismo se usa en muchos casos para ilustrar las potencialidades económicas del patrimonio. Yo recomendaría de ser un poco prudente, porque no todo se puede turistificar. 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 Pero
lo que es también transformando es la noción de una economía de experiencia. Los turistas, y yo soy un turista aquí. Todos somos turistas, siempre. Sí, claro, pero en mi caso es realmente el caso. Tengo mi obsesión de postales. Bueno. Tengo un éxito con el kiosco número 3 a la calle Prat. Pero ¿cómo se podría transformar el evento en una experiencia interesante? Es una discusión que tenga mucha oportunidad. Pero quiero decir que también la noción de turismo igual economía, reconversión de una economía de recursos en una economía de turismo, es una cosa complicada porque la extracción minera, por ejemplo, o en nuestro caso, en nuestra provincia, tenemos regiones que son ahora desapareciendo porque fueron regiones, lo que llamamos región resources, regiones recursos, de donde se saca el bosque o la electricidad y todo eso. El mega mercado de este producto ahora son en evolución en una manera que no es futuro muy bueno para todo eso. No se puede reemplazar una economía que tuve en Dawson City fueron 30,000 personas, ahora la ciudad de Dawson City es 1,300 personas. Puede sobrevivir con una economía de turismo y de pesca y de oro también, pero oro mecanizado. En la fortuna de los Guggenheim es en parte del oro de allá. Y de Suel también. Otro punto chileno. Punto para los Guggenheim. Gracias. Y vamos a ver el museo. Pero el punto de equilibrio debe haber. Y también eso se puede que sea una oportunidad también para verificar que las cosas se evalúan no solo para los visitantes, pero para la comunidad misma. ¿Cuál es la límite de como sociedad, como humanidad? Tenemos que querer, si la gente del Cairo no se preocupa de la pirámide, tenemos el derecho de asistir y de reconocerlo porque las pirámides son de interés planetario. Cada humano necesita que saber que existan. O las gentes de Montreal. Sí, eso es nuestro silo. Yo hablo siempre contra la mentalidad de silo, pero al mismo tiempo quiero salvar los silos porque son evidencia de una empresa planetaria. El mercado del trigo en una ciudad como Montreal pasó todo el trigo de América del Norte. Entonces, es trigo, fomento, trigo, sí, grano. Hace 15 años el equivalente del Mercurio, de la grande prensa aquí en Chile para Canadá, la Presse, hice un editorial sobre ello con el título Les fous du patrimoine, los locos del patrimonio, porque queremos salvar porque es un elemento fantástico. Le Corbusier lo apreció y todo, y ahora tenemos problemas de reservación cuando organizamos visitas de estos lugares. La gente quiere visitar porque es como poder tocar un dinosaurio, poder entender una parte de la historia de una ciudad que no se puede comunicar con las iglesias o con las mansiones de las casas de la montaña, pero que se puede solamente comunicar cuando se camina en el vientre de este dragón gigantesca, que se entiende la escala que se comunicó a través de una ciudad. Eso es una cosa que excitemos a cambiar, es la mirada de gente sobre su misma. No es una acción que nosotros queremos concluir con la museificación o la momificación más, porque museos ahora son instituciones más dinámicas y creativas. Tenemos clínica de memoria en Japón,
excitaron a inscribir sobre la lista de memoria del mundo, elementa de la memoria, minería del carbón y todo, pero cambiar la mirada para que la gente con ojos abiertos pueda entrar en el futuro con confianza y creatividad, porque en el patrimonio lo que nos interesa es la cosa de hoy para el futuro, ¿no? Que las cosas que fueron en el pasado que le perdimos son para describir en libros y estudios, pero el patrimonio, la primera condición del patrimonio de que existe y la primera intención de la conservación es que sea una botella del futuro en el mar de la esperanza. Entonces, nuestro silo es un ejemplo. Se puede que funcionó porque las condiciones son más especiales a mi ciudad, pero también funcionó porque yo creo que funcionó porque fue declarado imposible al principio. Entonces, ahora vamos. Vamos. Bueno, y con esa invitación de deseo patrimonial, de mirar al futuro y poder tener ejemplos como estos, ¿no? En donde, si bien esto no tiene que ver con el patrimonio industrial directamente, de tipo minero, sí da luces, ¿no? Bastante elocuentes de el punto de cambio y de transformación que podría tener nuestro país perfectamente de aquí a unos años más en torno a ello. Y bueno, tal vez vuelvas, ¿no?, a vernos en unos años más con ese mismo deseo patrimonial, ¿no? Vuelvas de idea. Vuelvas con ideas. Sí. Gracias, Dinu. Gracias. ¿No? Te queremos Thank you agradecer. very much. Merci beaucoup.